Pasada la medianoche, después de horas de dar vueltas sin poder dormir, finalmente me levanté para buscar un vaso de agua. Las luces del salón aún parpadeaban, recordándome la noche en que mi hermano Carlos envió a Pablo a quedarse conmigo. La noticia de lo que le había sucedido a Pablo pesaba en mi corazón. Su esposa lo había traicionado, dejando su vida en ruinas. Pablo, quien había dedicado años a la misma mujer, se encontraba devastado. El hijo de Carlos también estaba luchando, incapaz de lidiar con el caos. Jimena, por favor, acógelo, me rogó Carlos. Necesita paz. No conocía bien a Pablo, pero entendía que su desesperación provenía de la traición de una mujer. Nuestra familia ya había soportado muchas pérdidas y esto se sentía como otro golpe. Perdí a mi esposo Javier hace 5 años, cuando tenía 64 años. Falleció inesperadamente de un infarto. Un momento estábamos construyendo nuestro hogar soñado y al siguiente todo se detuvo. La muerte de Javier trastocó mi mundo dejándome en soledad. Durante años he cargado con este vacío profundo y últimamente la soledad ha sido más pesada. Esta noche se destaca como una de esas noches. ¿Estás preparado? Esta no es una historia común. Explora las líneas borrosas de la emoción, los espirales del caos y los gritos silenciosos de una confesión que anhela liberarse. Cada momento puede despertar algo profundo en ti, emociones que no sabías que estaban ahí, desafiando los límites que creías inquebrantables. Si esto resuena con la historia que has estado deseando descubrir, adelante, abrázala. Suscríbete y activa las notificaciones. Tu apoyo significa todo para mí. Me dirigí lentamente al salón y, a unos pasos, vi a Pablo sentado, absorto en una película romántica. En ese momento mi único enfoque era asegurarme de que Pablo encontrara tranquilidad durante su estancia aquí. No sabía que la vida tenía otras intenciones. Una serie de infortunios ya había comenzado a desarrollarse y solo requeriría un paso, solo uno, para alterar el curso de todo. Pablo me miró y preguntó, ¿te desperté? Su voz llevaba una mezcla única de incertidumbre y un anhelo doloroso de paz. Me encontré allí de pie, en mi camisón, pero la vestimenta se sentía inconsecuente. Nunca había experimentado una soledad tan profunda como en ese instante. No, respondí, ofreciéndole una sonrisa suave. Solo vine a buscar agua. La verdad era que en ese momento sentí una abrumadora sensación de soledad. No estaba lista para que terminara aún. Tal vez un poco de tiempo con Pablo podría llenar el vacío de la noche. Ver una película juntos podría restaurar una apariencia de normalidad, un destello de esperanza de que la paz aún era alcanzable. Ven, siéntate, veámosla juntos, dijo Pablo, señalando el espacio vacío en el sofá a su lado. La elección fue fácil. Anhelaba el consuelo del calor y un toque de significado, así que me senté a su lado. La película comenzó, pero mi atención vacilaba, atrapada por un tumulto inexplicable dentro de mí. La presencia de Pablo se cernía, un extraño sentado tan cerca, su voz teñida de un nerviosismo sutil que contrastaba con el romance que se desarrollaba en la pantalla. A medida que la pareja se acercaba, recuerdos que creía enterrados resurgieron, llevándome a desviar la mirada. En un momento de distracción, rocé inadvertidamente el brazo de Pablo, un sobresalto de sorpresa recorriéndome. Me retiré, disculpándome, mi mirada huyendo avergonzada. Pablo hizo una pausa, luego ofreció un asentimiento tranquilo, murmurando tranquilizadoramente. Está bien, no te preocupes. Pero en ese momento el espacio entre nosotros de alguna manera se sintió más pequeño. La película seguía, pero nada se sentía igual. Ni Pablo ni yo podíamos encontrar verdadera paz en ese momento. Aunque estábamos sentados, parecía que el vacío dentro de cada uno de nosotros seguía interponiéndose. Recordaría esa noche como el comienzo de algo más complicado de lo que podría haber imaginado. Ese momento fue como una señal de cómo todo estaba a punto de cambiar. La noche había tomado un giro extraño, sentada allí en el sofá viendo una película romántica con Pablo. No podía evitar sentirme atraída hacia él, incluso estando en mi camisón, sentada tan cerca de otro hombre después de estar sola tanto tiempo. Había una tensión acumulándose que no podía ignorar. La presencia de Pablo no era reconfortante, me hacía darme cuenta de cosas.
Tal vez era porque había estado sola durante años, pero estar tan cerca de otro hombre de nuevo de esta manera despertó algo en mí. Era confuso y extraño y no podía descifrarlo, pero definitivamente sentía algo por Pablo. No me relajé ni un segundo hasta que la película terminó, y cuando lo hizo, me levanté y me retiré a mi habitación, dejándome envolver por la quietud. Necesitaba contemplar, pero el tema me eludía. Dormir en medio de una tormenta de emociones estaba lejos de ser un simple reinicio. La noche fue inquieta, llena de vueltas y vueltas mientras el peso del insomnio me arrastraba hacia el amanecer. Al desarrollarse el nuevo día, me encontré atraída hacia el piano, buscando consuelo en sus teclas para disipar la inquietud persistente dentro de mí. Durante casi 5 años, la soledad había sido mi compañera constante. Cada mañana anhelaba una apariencia de normalidad. El piano estaba allí, un viejo amigo que me ofrecía un destello de paz y evocaba recuerdos de Javier. Mientras mis dedos se deslizaban sobre las teclas, encontraba un poco de alivio en la música. Mantuve la esperanza de que esta mañana me brindara algo de alivio, pero un sonido afuera rompió la quietud. Una sombra apareció ante la ventana. Era Pablo, que había salido a dar un paseo matutino por las calles del pueblo. Al principio no lo noté, pero cuando abrió la puerta y entró, lo vi observándome mientras tocaba el piano. Mis dedos se detuvieron un momento y la tensión dentro de mí regresó, más intensa que antes. Sin embargo, Pablo simplemente sonrió, mirándome como si nada estuviera mal, y fue un momento hermoso. Gracias, dijo sinceramente, es el mejor regalo de cumpleaños que he recibido. Su llegada transformó la habitación, llevándonos a otro mundo. Pablo habló con un tono calmado y genuino que resonó de una manera que nunca había experimentado. Lo que acabo de compartir es innegablemente cierto, dijo. Verte, aunque sea por unos minutos, ha sido la experiencia más notable que he tenido en mucho tiempo. Por cierto, hoy cumplo 39 años. Sus palabras encendieron algo en mí. Desvié la mirada, intentando reconciliar el tumulto de emociones con el calor de su cumplido. Por primera vez en años, sentí una conexión, un susurro de cambio en el aire. Después de la emoción de esa mañana, me encontré anticipando la noche. Saber que era el cumpleaños de Pablo despertó en mí el deseo de hacer algo especial. Es tu cumpleaños hoy, le dije. ¿Por qué no lo celebramos? ¿Qué tal si disfrutamos de un poco de vino y partimos un pastel esta noche? Pablo me sonrió sorprendido, como diciendo que la noche podría ser divertida. Pero hay una condición, añadió con una sonrisa traviesa. Tienes que tocar el piano para mí. Reí, tratando de sacudirme los nervios que crecían dentro de mí. Está bien, respondí, pero solo si abrimos una buena botella de vino y hacemos un brindis adecuado. Ese pequeño intercambio dejó una impresión más profunda de lo que quería admitir. Las emociones burbujeaban bajo la superficie, pero me convencí de que solo se trataba de crear una apariencia de normalidad por una noche. Era solo un cumpleaños, una celebración modesta nada más. Sin embargo, en ese momento Pablo dijo algo inesperado. ¿Cuántos años tienes? Preguntó con una expresión inocente. ¿47? Me detuve un momento, atrapada en la quietud. Siempre había intentado mantener una sensación de juventud, pero la sinceridad de su cumplido me sorprendió. Bueno, no exactamente, respondí, tratando de restarle importancia, aunque era difícil ocultar la emoción que sus palabras encendieron en mí. Me sentía dividida, atrapada entre el calor que él irradiaba y la tormenta de emociones que luchaba por contener. Al caer la noche, Pablo y yo descorchamos nuestro vino y nos sumergimos en una especie de celebración. Mientras conversábamos me sentía atraída por su calidez. La forma en que se enfocaba en mí me brindaba una sensación de tranquilidad. Había una conexión innegable entre nosotros, una atracción magnética que se intensificaba con cada momento fugaz. Una voz interna me instaba a tratar esto como una noche ordinaria, pero entonces Pablo levantó su copa, una sonrisa bailando en sus labios, y con esos ojos vivaces preguntó juguetonamente, ¿cuándo vas a tocar una pieza para mí? Sabes que no puedes escapar de ello. Después de un momento de vacilación, inhalé profundamente y declaré, está bien, hagámoslo. Me senté al piano, permitiendo que la melodía fluyera una vez más, esperando que calmara la tormenta dentro de mí. Con cada nota sentí un cambio, una atracción magnética que me acercaba a él, incluso mientras me perdía en la música.
Había consuelo en la forma en que escuchaba, en cómo lo apreciaba, como si mi interpretación tuviera el peso del mundo. Lo que esperaba que fuera una simple celebración se transformó en algo profundo. En ese momento vislumbré un sentimiento que había olvidado, algo genuino. Mi visión se nubló mientras mis dedos danzaban sobre las teclas, cada nota despertando algo profundo dentro de mí, aunque luchaba por identificar qué era. La voz de Pablo permanecía débilmente en mis pensamientos. Parecía que mi corazón y mi mente se separaban gradualmente. Me encontré completamente a la deriva en medio de todo. No sabía cuándo detenerme, mis manos instintivamente buscando otra melodía. De repente, Pablo apareció a mi lado, colocando sus manos suavemente sobre las mías. Eres una mujer increíble, dijo con una voz suave y ligeramente inestable, y tocas el piano tan hermosamente. Sus palabras resonaron en mi mente, creando un vacío extraño. Sus cálidas manos sobre las mías tenían una forma de anclarme, incluso mientras mis sentimientos descendían en un tumulto más profundo. Seamos honestos, estás agotada, dijo suavemente, su voz firme y reconfortante. ¿Qué tal si nos relajamos un momento en el sofá? Con un toque gentil, Pablo me guió al sofá y me encontré atrapada en un torbellino de emociones, incapaz de comprender completamente el significado del momento. Mientras me acomodaba, mis pensamientos continuaban girando. Entonces, Pablo regresó al piano. Lo observé con asombro mientras sus manos se deslizaban sin esfuerzo sobre las teclas, y de repente comenzó a tocar mi melodía favorita. Instantáneamente la reconocí, la canción que había resonado en mí durante años, siempre despertando algo profundo con cada nota que tocaba. Mi corazón latía con fuerza, envuelto en la magia de la música, trayendo de vuelta recuerdos. No estaba preparada para enfrentar lo que sentía. Me senté allí, absorbiendo la música que llenaba la habitación y encendía una chispa dentro de mí. Finalmente, no pude quedarme quieta. La melodía que él tocaba me llamaba, atrayéndome como un canto de sirena. Me acerqué lentamente, intentando calmar el tumulto en mi pecho. De pie a su lado, me quedé sin palabras. Eres realmente bueno en esto, logré decir. Mi voz temblaba mientras intentaba ocultar el rápido latido de mi corazón. Mis palabras resonaron en la habitación mientras mis emociones chocaban dentro de mí. ¿Quién eres, Pablo? Pregunté en un susurro. ¿Realmente me estás afectando? Nuestros ojos se encontraron y la cercanía entre nosotros era palpable. Sentía su aliento y al mirarlo a los ojos era como si me sumergiera en una realidad alterna. En ese instante, el tiempo dejó de existir. La forma en que me miraba aceleró mi corazón, envolviéndome en calidez. En ese momento fugaz parecía que éramos los únicos habitantes del universo, y todo lo demás se desvanecía, creando una claridad profunda en el caos de la vida. Sus manos descansaban suavemente en mi cintura, lo suficientemente firmes para anclarme, pero lo bastante gentiles para permitirme respirar. Mi cabeza daba vueltas y no podía discernir si era el vino o el torrente de emociones que corría por mí. Sin la presencia firme de Pablo temía tambalearme. La profundidad en sus ojos me atraía más cerca, y en ese instante su calidez me envolvía, brindándome una sensación de seguridad que necesitaba desesperadamente. Es esencial encontrar un momento para pausar y rejuvenecer, susurró suavemente, llevándome al sofá. Sus palabras me envolvieron como un bálsamo reconfortante, aunque la sensación de sus manos en mi cintura despertaba una mezcla de comodidad e inquietud. Al acomodarme, nuestras miradas se encontraron de nuevo, conectadas sin palabras. No sabía qué decir ni cómo sentirme. El calor de su toque hizo que la noche fuera inolvidable y poderosa de una manera que no podía explicar. Esa noche en el sofá se convirtió en una de las más emocionantes e inolvidables de mi vida. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo antes de que llegara la mañana. Cuando abrí los ojos me levanté y caminé hacia la sala. El aroma del café provenía de la cocina, sacándome de mi estado de semisueño. Allí estaba Pablo de pie en la cocina, sin camisa, preparando café. Su cuerpo, aún cálido y fuerte de la noche anterior, estaba a la vista. Pensar en la noche anterior provocaba una extraña sensación en todo mi cuerpo. Repetir la noche en mi mente solo me hacía sentir nerviosa y emocionada al mismo tiempo. No sabía qué iba a pasar ahora.
pero una cosa era clara, había una conexión entre nosotros que nunca había sentido antes. Esta noche, este momento, se sentía como el comienzo de algo que podría cambiar mi vida para siempre. Pablo se giró desde la cocina, sus ojos suaves y su sonrisa cálida. Un silencio nos envolvió, cargado de palabras no dichas, mientras lo observaba. Luchaba con el torbellino de emociones que giraban dentro de mí. Me sentía completamente perdida, sin saber qué hacer a continuación o cómo avanzar. En ese momento estaba atrapada, pero sentía un cambio inminente. De pie allí, como Jimena, sentía una mezcla tumultuosa de emoción y confusión. Desde la noche anterior, nada tenía sentido, todo había sucedido tan rápido. Mis ropas estaban esparcidas por el suelo y al mirarlas, cerré los ojos un momento, sacudiendo ligeramente la cabeza. La complejidad de todo me abrumaba. No podía descifrar mis pensamientos, mucho menos mis sentimientos. Me levanté rápidamente y me dirigí al baño. Necesitaba una ducha para aclarar mi mente. Mi camisón y ropa interior permanecieron donde estaban, irrelevantes en ese momento. Todo lo que deseaba era perderme bajo la cascada de agua caliente, escapar del caos, aunque solo fuera por un momento fugaz. Después de un rato salí de la ducha, envuelta en una toalla, cuando de repente la puerta se abrió. Pablo estaba allí y por un momento me quedé paralizada. Ninguno de los dos se movió, nuestros ojos se encontraron y se mantuvieron en una mirada tan intensa que parecía que el mundo había dejado de girar. Estaba perdida. La confusión dentro de mí debía ser evidente, dejándome sentir completamente expuesta y vulnerable. A pesar de eso, no pude reprimir las palabras que surgieron, saliendo en un torrente. No sé ni qué está pasando, dije, mi voz temblando ligeramente. Lo que estamos haciendo, sé que está mal, pero se siente como un sueño. Pablo dio un paso más cerca. Sus ojos eran una tormenta de emociones conflictivas, dejándonos a ambos inciertos sobre lo que vendría. Anhelaba hablar, romper el silencio, pero las palabras me eludían, atrapadas en lo profundo de mi mente. Tu café está listo y esperándote, dijo Pablo, su voz temblando ligeramente mientras lo miraba. Me impactó lo caótico y sin embargo extrañamente hermoso que era todo, reflejando mi desdén por el futuro en ese momento fugaz. Mientras me acomodaba en mi silla con una taza de café caliente, un torbellino de confusión giraba en mi corazón. Frente a mí estaba Pablo. Nuestros ojos se encontraban en un intercambio silencioso, cada mirada un recordatorio del torbellino que se había desatado entre nosotros. Todo sucedió tan rápido que me costaba comprender la profundidad de nuestras acciones. ¿Qué emociones se escondían bajo la superficie que anhelaba expresar? En busca de claridad en medio del caos, las palabras correctas lo eludían. Jimena, comenzó Pablo, su voz cargada de emoción, lo que hicimos estuvo mal, lo sé. ¿Por qué permitimos que esto sucediera? Sus ojos reflejaban culpa, pero también comprensión. Reconocía, al igual que yo, que los eventos se habían salido de nuestro control. Deberíamos sentir arrepentimiento. Este era un camino que nunca debimos tomar. Hubo un momento de quietud mientras mis pensamientos se enredaban, pero finalmente encontré mi voz. Sí, tal vez todo sucedió demasiado rápido, pero no estuvo bien, dije. Permitimos que las complejidades se infiltraran y ahora, en retrospectiva, todo parece tan absurdo. Fue un error para ambos. Una pesadez se asentó en mi pecho, pero una extraña sensación de alivio me invadió al reconocer la verdad. Ambos habíamos cruzado una línea. Pablo guardó silencio por un momento, su mirada fija en el suelo antes de levantarla para encontrarse con la mía. Finjamos que esto nunca sucedió, Jimena, dijo con voz firme pero suave. Creo que, por nuestro bien, debemos dejar esto atrás. ¿Qué beneficio podría surgir de prolongarlo, especialmente cuando todo ya está en desorden? Necesitamos distancia el uno del otro. Al escuchar esas palabras, algo dentro de mí se agitó. Tenía razón, persistir en esto solo nos traería dolor. Sí, respondí, inhalando profundamente. Quizás esto sea lo mejor. Si decides irte, tal vez esa sea la respuesta. Parece ser la opción más beneficiosa para ambos. Pablo asintió, su actitud resuelta. Necesito hacer esto, dijo, es lo correcto para ambos. Nos quedamos en silencio por unos segundos, solo mirándonos.
y en ese momento ambos comprendimos la importancia de esta decisión. Aceptar que lo que habíamos hecho en esos momentos oscuros fue solo un error podría ser el primer paso para rectificar nuestras circunstancias. Se hizo evidente que, en lugar de enredarnos más, darnos el espacio necesario era el camino más viable. Espero que mi relato te haya resultado interesante. Este viaje ha sido increíblemente emocionante y compartirlo contigo me ha traído una inmensa alegría. Si estás interesado en escuchar más historias como esta, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Serás el primero en saber cuando se publique un nuevo episodio. Tus me gusta y comentarios significan todo para mí. Escuchar tus pensamientos y sentimientos es increíblemente alentador. Tu apoyo es invaluable. Gracias a todos inmensamente por su apoyo en este viaje creativo. Espero compartir la próxima historia contigo.